nuestras amigas, a nuestros amigos de Código San Luis. No, pues yo bien agradecido por la respuesta que hemos tenido, tan favorable como dices, por temas que abordamos y que sí realmente nos importan cuando estamos viviendo ciertas circunstancias. En el caso que somos los papás con nuestros hijos, tenerlos súper vigilados, que es lo que consumen en las redes sociales. Pero bueno, ese ya fue motivo de la columna pasada. Gracias, este sábado primero ya, así es, lo digo, va avanzando el año rápido. El tema de Estados Unidos en México, híjole, qué padre. Nosotros los que somos de unas generaciones un poquito, no un poquito, muchito abajo de las de ustedes, Rodrigo. Ustedes, los millennials, todas las generaciones nuevas, actuales y de la era digital que están tomando las riendas de México, ya nacieron en un contexto tanto político y social en México que no les tocaron cambios tan drásticos como los de mi generación, que sí la vivimos. Para no perder la idea, por ejemplo, antes Rodrigo, hablo en los 80s, era muy difícil que los hogares potosinos tuvieran acceso a la tecnología. En aquellos ayeres existían, como lo dije la vez pasada, las videocaseteras, que eran películas que poníamos en un aparato para que pudieran transmitirse a la televisión y disfrutarla, ver películas. Estaban los Ataris, pero no nada más la tecnología, la ropa, los tenis, los dulces, la comida. Es decir, había una influencia grandísima de Estados Unidos sobre México. Nada más que en aquellos ayeres el tener un aparato de esa capacidad, con esa tecnología que venía de Estados Unidos, se llamaba contrabando, porque no se vendían en México. Únicamente lo podías conseguir a través de la fayuca, que así se le nombraba a lo que comprabas de Estados Unidos en ciertos lugares. Aquí había tianguis. Los que me ven de mi generación, un poquito hasta más abajo, deben de acordarse de los fierros viejos. En los fierros viejos, que está ubicada por Damián Carmona aquí en San Luis Potosí, había varios tianguis. Existían entre esos fierros viejos estantes donde vendían tecnología, donde vendían grabadoras, teles, videocaseteras, sí, contra las reglas de México, porque eso era contrabando. De hecho, había familias aquí enteras que ahora se creen de sociedad irrespetables, pero no eran más que viles contrabandistas. Los hermanos, todos se dedicaban a traer avionetas llenas de contrabando y las vendían. Bueno, eso pasaba en los 80s. Una influencia de Estados Unidos que hemos tenido sobre México, y que por eso quiero yo retomar un poquito de la historia de lo que es un México con cultura y la influencia que hemos tenido nosotros de Estados Unidos. Para cambiar un poquito e irnos a la esencia de lo que fue o de lo que es precisamente México, Estados Unidos pues es una gran potencia, todos lo sabemos, y es experto en aprovechar las guerras para él salir avante, y por eso quiero tocar ese tema, porque también hemos sido nosotros muy malinchistas. El malinchismo, ¿qué es ser malinchista? Pues que pretendemos o preferimos influencias de otros países a la nuestra en cuanto a usos, costumbres y otras cuestiones. Por eso a veces los mexicanos hemos sido muy malinchistas con nuestro país vecino del norte, cuando en Estados Unidos pues la historia no les favorece mucho, y a México sí. México, incluso, Rodrigo, 20,000 años antes de Cristo ya existían aquí en México pobladores, ya existían tribus que se dedicaban a la agricultura, a una serie de cosas, a trabajar la tierra. El paso de pobladores en México
ha sido de una forma rica en cuanto a toda la historia y los legados que nos han dejado. Sin embargo, la primera tribu, la primera civilización reconocida aquí en México, fíjate, fue 1200 años antes de Cristo, con los olmecas. Los olmecas sí trajeron y dejaron algo en cuanto a calendarios que se basaban con la lluvia, algo de escritura, básicamente, y tuvieron su transitar en la península del Golfo de México. Después, en el siglo V antes de Cristo, desaparecen los olmecas. Después, en el siglo III, llegan los mayas en la península de Yucatán. Los mayas sí es tema un poquito de mayor profundidad, porque eran una civilización sumamente inteligente en el tema astrológico. Nos dejan grandes enseñanzas, legados, pero también regalos a través de la historia, como son las pirámides, pero también en las matemáticas. Eran una civilización sumamente inteligente en la astronomía, en la astrología, bueno, astronomía más que la astrología, y con el tema de las matemáticas eran una civilización muy inteligente, porque pues hay todavía muchos paradigmas, incluso señaléticas por parte de ellos en cuanto a la cultura, en cuanto a las pirámides, en cuanto a su posicionamiento, que no se pueden explicar, y hay otras cosas a veces que señalan en ese curso que bueno, no es motivo de esta plática, pero finalmente los mayas sí tuvieron una presencia rica en cuanto a historia aquí en México. Hicieron las pirámides de Kukulcán, la de Chichén Itzá, Knixcac, no recuerdo bien los nombres, insisto, con acertijos todavía aún sin descifrar. Luego, en 1325, surge el Imperio Mexica o Azteca, quienes fundan la Gran Tenochtitlán, que es decir, la Ciudad de México. En aquellos ayeres, los aztecas, los mexicas, que pues eran lo mismo, pero se separaron los aztecas de los mexicas, pero que al final es lo mismo. Ellos tenían una organización militar, eran también contrarios a otros dentro de sus mismas civilización, pues sí prevalecía quién tenía la mayor fuerza, en fin, y así es como México se va poblando de diferentes civilizaciones, de diferentes formas ideológicas, culturas. Por eso digo que somos muy ricos. Aparte, pues México, que es extenso en territorio y era aún más, nos va dejando esos legados de cultura, de historia. Sin embargo, ahora aquí se empieza a poner lo interesante, Rodrigo, con nuestro México, y que sí, por eso me tomo yo estos pequeños minutos en compartirle a ustedes, que amablemente nos miran, las nuevas generaciones, qué influye Estados Unidos en México y por qué esta videocolumna de hablar de mi querido México, que yo me siento nacionalista, me siento libre, amo a México, lo amo con toda mi vida, amo a San Luis Potosí, y por eso me duele, pero hay que compartir, Rodrigo, para que ustedes, las próximas generaciones, estas generaciones, vean qué es lo que ha significado Estados Unidos para México, y México, porque sí, yo no entiendo, insisto, que seamos tan malinchistas en ocasiones, y no todos, porque también ha habido una era de jóvenes que defienden México, su cultura, su costumbre, su música, pero no todo ha sido siempre así. Nos hemos llevado por el tío Sam, por las papas, por las hamburguesas, por la tecnología, por las marcas digitales, en fin, ahí están los creadores de lo máximo que existe en el Facebook, en todo, es de Estados Unidos. Entonces, pero ¿qué pasó con México? México
veníamos, insisto, a través de la historia de diferentes culturas, de diferentes aportaciones riquísimas en cuanto a la historia de México, hasta 1492. En 1492, que Cristóbal Colón descubre América y manda unos buques en donde al mando de Hernán Cortés vienen y descubren México. Ahí en 1492 llega Hernán Cortés y se crea y se coloniza México, conocido como la Nueva España, el virreinato, que a partir de 1492 estábamos sometidos nosotros a los españoles. Ellos, a todos los nativos mexicanos, los hicieron esclavos. Pero no nada más se establece el virreinato y nos conquistan, sino que fueron clasistas, insisto, sí infundieron la religión, nadie dice que no, pero todo era para el servicio de los españoles de la clase de élite. A los mexicanos, a nuestras nativas, a nuestras indígenas, las tenían y nos tenían como esclavos. Sí les debemos el mestizaje. Estaban los criollos, los mestizos, criollos que eran de padres españoles nacidos en México, y el mestizaje, cuando ya se cruza la raza entre los mexicanos y los españoles, y son los mestizos. Pero era un sometimiento tal que duró muchísimos años, fueron 500 años aproximadamente, ante ese hartazgo social, económico y ese sometimiento. El cura Hidalgo, el 16 de septiembre, apoyado precisamente por José María Morelos, inicia la lucha de la independencia. Insisto, era un sometimiento y un hartazgo ya que tenían los mexicanos con los españoles, porque pues México es de nosotros, México es para los mexicanos. Entonces el cura Hidalgo, mis respetos para ese señor, con su imagen y la Virgen de Guadalupe como imagen, se lanzó sobre de ellos en compañía de Morelos, como les platico, y comienza la lucha de la independencia contra los españoles del virreinato, con líderes insurgentes que se fueron sumando, como Aldama, como Allende, como Mariano Jiménez, como López Rayón, como Iturbide, como Guerrero. Y finalmente, después de 11 años de sangre, de lucha, finalmente termina la lucha por la independencia en lo que es precisamente el día de hoy nuestra separación del virreinato español a México, a ser nosotros un país como México, como mexicanos. En 1823 se establece la República Federal de México con todo su territorio. Pero, amigos, ¿qué estaba pasando en estos momentos en Estados Unidos? Nosotros venimos de una historia rica en cultura, en tradiciones, en civilizaciones, mucha historia sectorizada a lo largo y ancho de México. ¿Pero qué pasaba en Estados Unidos? Ya vimos que llegaron los españoles, nos conquistaron, nosotros no nos dejamos al fin de muchos siglos, luchamos por nuestra independencia y nos hacemos independientes y se crea la República Mexicana. ¿Pero qué pasaba con Estados Unidos? Estados Unidos, que sus pobladores eran colonias precisamente de franceses, de ingleses, de españoles, pero realmente existían, ellos tenían sus tribus, tenían como los indios de la llanura, del bosque, los cherokees, los creek, los apaches, entre otros, pero que también tuvieron
su lucha por la independencia. También Estados Unidos luchó por su independencia de México el 4 de julio de 1776. Ellos luchan por su independencia, salen victoriosos y no se quedaron conformes. Aquí viene la parte importante, amigos míos, que yo les quiero participar, la parte importante de qué pasó después del 4 de julio, de la lucha de la independencia de Estados Unidos. Pues que no se quedaron conformes con el territorio que ya era de Estados Unidos. Quisieron entrar a Canadá y no se los permitieron los canadienses. Pero entonces, ¿qué creen? ¿A dónde creen que voltearon? A México, a México. Aquí viene una parte drástica en 1836, porque parte de la colonización española, que ya no era de España, sino de México, y que abarcaba no nada más la República Mexicana que hoy conocemos, sino Texas y California. Texas era de México, pero había muchos estadounidenses con influencia española. España malamente le dijo: te lo cedo a Estados Unidos. Estados Unidos se lo quiere apropiar y dice México: no, ¿cómo? Pues si es de nosotros, es un país mexicano. Y comienza la lucha de la independencia por Texas, con el general al mando Antonio López de Santana. Era Estados Unidos. Nosotros veníamos de una lucha contra la independencia. No éramos unos grandes militares, no nos comparábamos a Estados Unidos ni en población, ni en equipo, ni en estrategias. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues que simple y sencillamente adjudican Texas a Estados Unidos. Incluso cae preso el general Antonio López de Santana y bajo presión firma ese reconocimiento. México no lo reconoce, trata de volver a recuperar Texas, no lo consigue y finalmente en 1845 anexan a Texas a Estados Unidos. Pero no fue eso ahí todo, no quedó ahí. El presidente James Polk, en 1846, le hace una propuesta a México y le dice que le da $30 millones a cambio de que le ceda California, Alto California y Nuevo México. Evidentemente México dice que no está de acuerdo, y entonces crea el conflicto el incidente de Thornton. En 1846, Rodrigo, manda una avanzada militar, quiere precisamente invadir parte de México, allá por Río Nueces, en la frontera, y abaten a 11 soldados estadounidenses, el pretexto perfecto. El presidente James Polk le dice al Congreso de Estados Unidos que le autorice y conceda una ratificación de guerra en contra de México, y es ratificado. Y ahí comienza la pesadilla para México por parte de Estados Unidos, amigos míos. Comienza una lucha feroz, un avance feroz. Se nos dejan venir con todos los estadounidenses y conquistan no nada más Texas, sino California. Y dentro de California pues está San Diego, está toda la parte norte de parte de California es tomada y adjudicada en ese avance de la guerra con México, y no nada más California, sino también Nuevo México. Pues ya de paso, si ya no se habían invadido y ya habían tomado todo California con todos sus estados, pues también Nuevo México. Y no solo eso, no paró ahí. El Estados Unidos al frente con el militar, el general Taylor, avanzó, y su contrario pues era el general López de Santana, y entran por Veracruz, por Tabasco, nos hacen pedazos y entran a la Ciudad de México. En la Ciudad de México toman el castillo de Chapultepec, después de la batalla de Molino del Rey, del río Churubusco, hasta llegar al castillo de Chapultepec, en donde viene precisamente en 1847 la frase
y que hoy todavía seguimos venerando a los niños héroes, porque los cadetes que eran muy jóvenes y no se rindieron, ofrendaron su vida a cambio de ser patriotas por México, y bueno, por eso los veneramos siempre a los niños héroes en la defensa del castillo de Chapultepec. Pero ya estaban Estados Unidos, incluso pusieron su bandera en el Zócalo de Estados Unidos. Amigos, esto es de mucho coraje. A mí en lo particular, tantos estados como San Francisco, San Juan Bautista, San Diego, San Pedro, Los Ángeles, Colorado, Kansas, Oklahoma, Las Vegas, imagínense, eran nuestros, eran de México, y que estos gandallas, por sus pistolas literalmente provocaran una guerra para quedarse con todo ese territorio mexicano. Yo creo que no es para que se olvide. La historia debe de ser con México no tan condescendiente. ¿Y a qué viene a sazón de todo esto, Rodrigo? Hace unos días un congresista decía que solicitó a Estados Unidos, al Congreso, la autorización para que vinieran militares a enfrentar el narcotráfico. Por eso, amigos, no me gusta a mí hablar nomás por hablar, sin hablar de la historia. No podemos repetirlo. De verdad que yo soy el primero en ponerme en las filas e irme contra Estados Unidos, porque a pesar de que los respeto, he trabajado con ellos, en fin, pero mi soberanía nacional, contemplada por cierto en el artículo 39 de la Constitución Política, y que habla también de una invasión en el artículo 29, y que habla también de los motivos de la guerra en el artículo 73, fracción 12 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, pues simple y sencillamente no podemos permitir que pueda existir otro tipo de invasión en México. Perdimos además el 55% del territorio mexicano, amigos míos, que son alrededor de 2.100.000 kilómetros cuadrados de territorio. Eso nos agandalló Estados Unidos en 1846, de 1845 a 1847, y que México pues estaba en ese entonces muy débil. Veníamos de una lucha de la independencia. Ya había conflictos internos en México. 7 de 19 estados que entonces componían nada más apoyaron la guerra. Siempre, ya saben, los mexicanos dándonos en la madre nosotros mismos internamente. Pues ahí está, por eso ganó el enemigo. Sin embargo, hoy día, pues, ante esas declaraciones y esas intentonas de que México quiera invadir, Estados Unidos quiera invadir México, perdón, por el tema del narcotráfico, debemos de acordarnos de la historia y debemos de defender a México y debemos ser patriotas. El himno nacional mexicano lo dice: profanar con sus plantas tu suelo. No, pues vámonos con todo. ¿Por qué? Porque somos México, somos una soberanía. Tenemos mucho más cultura que Estados Unidos. Es una superpotencia. Ellos se han dedicado a las guerras. Ellos se benefician con las guerras. Nos ganaron 55% de territorio por las guerras. Y todavía nosotros los veneramos, los valoramos. Hace mucho tiempo, algunos años, amigos, aquí en las playas de México me tocó vivirlo, en Mazatlán, en muchas partes, en Puerto Vallarta, llegaban los americanos y se ponían de tapete, y al consumo mexicano ni nos pelaban. Tenían preferencia en los americanos y entraban aparte como si les apestara el aire de México, y todavía los malinchistas los trataban como reyes. Eso no puede pasar. Somos mexicanos. ¿Por qué se avergüenzan algunos de ser mexicanos? Yo no. Y luchar por México, tener la camiseta bien puesta. Pero bueno, si comienza con la corrupción, con los políticos, pues ahí se ve donde no tienen amor a México. Tienen amor al dinero, tienen amor a tratar y salir y brincar de ser unos mediocres, unos donadies, a tener algo de dinero para que ahora los volteen a ver con respeto. Pero no, la verdad es que son sinvergüenzas. Desde ahí comienza el desamor a México. Pero nosotros, como país, todavía lastimados de una gandalle que nos dieron en años anteriores, pues no hace mucho, hace 200 años, por parte de Estados Unidos, y nos quitan el territorio, amigos míos, yo creo que sí es importante que las generaciones, nosotros tengamos y nos refresquemos un poquito la memoria, cómo ha sido México, cómo ha sido a través del tiempo, y lo que ha sido Estados Unidos, y cómo nos han saqueado a morir, y además también los españoles con el oro y con la plata. Entonces, pues este es un momento de reflexión.
ahí se los dejo para que no quede en el olvido. Somos patriotas, somos mexicanos. Yo les mando bendiciones y tengan unos excelentes días santos. Hasta pronto.